Bueno, el día de hoy vamos a hablar de líquidos preoperatorios. Entonces, hay que tener algo en cuenta y es que, primero que todo, en una introducción, la administración de los líquidos preoperatorios pues favorece la recuperación y disminuye pues las complicaciones de una operación y ayuda pues a bajar los días de estancia intrahospitalaria. Pero, punto importante, que muchas veces se hace un manejo inadecuado de estos líquidos preoperatorios. Entonces tenemos unas complicaciones, podemos presentar edema pulmonar agudo, edema de tejidos blandos, hipervolemia, esto es importante, lo haremos más adelante, o hipovolemia asociada a hipoperfusión generalizada, alteración de la función renal, pues por esto mismo, por la gran cantidad de líquidos que ingresamos, que metemos al organismo, coagulopatías, falla cardiorrespiratoria o entre otras. Entonces, ¿cuándo se usan cristaloides o coloides? Básicamente esto nos va a esto se va a realizar o esto se va a definir en base a las necesidades del paciente. Pues si el paciente necesita que sea rápidamente rehidratado, pues se va a utilizar, que por cierto es el más ampliamente utilizado, el cloruro de sodio al 0.9% o la solución salina normal al 0.9%. Si el paciente pues, necesita una nutrición parenteral, se puede utilizar una dextrosa que puede presentarse al 10, al 5 y al 50%. También pues se puede utilizar el lactato de Ringer, se puede utilizar albúmina, entre otras. ¿Okay? Entonces, un punto importante es que hay que hablar de la fisiopatología de un paciente preoperatorio, un paciente intrahospitalario, en cuanto a un mal manejo de líquidos. Entonces, bueno, generalmente, paciente, pues, como digamos que como referencia, tenemos 70 kilogramos de peso. El 60% de este peso corresponde al agua, es decir, unos 42 a unos 45 litros, donde el intracelular son unos 30 litros y el extracelular 15 litros. De esos 15 litros, 12 litros pertenecen al espacio intersticial y 3 litros al plasma. Entonces, pues básicamente, bueno, los dos compartimentos pues, del espacio extracelular son anatómicamente separados por la barrera vascular, que en contraste a las membranas celulares permite un fácil y libre intercambio de pequeñas moléculas como los electrolitos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos en el espacio extracelular eh, está separado pues, por una barrera vascular, en este caso pues sanguíneo, y esta barrera vascular va a permitir que haya pues un intercambio de iones o moléculas entre las células. Tenemos aquí que el líquido, el espacio intercelular, corresponde al intravascular o al plasma, vaso sanguíneo, y al espacio intercelular e intersticial, mientras que el intracelular pues, corresponde a las células. Ahora, que hay un punto importante y es que dentro de los endotelios no, dentro de los vasos sanguíneos encontramos lo que se llama el glicocáliz. ¿Qué es el glicocáliz? El glicocáliz es una pequeña capa que se encuentra entre las células endoteliales y la luz del vaso. ¿Qué conforma el glicocáliz? Hialurónico, sulfato de param y condritin sulfato. Además de esto, pues también podemos tener proteínas plasmáticas. ¿Y qué función cumple el glicocáliz? Básicamente el glicocáliz lo que hace es que los vasos sanguíneos, pues hay una presión hidrostática. Esta presión hidrostática lo que va a hacer es que estas componentes del plasma van a ser empujados hacia el espacio intersticial y hacia las células endoteliales. ¿Cuál es la función de este glicocáliz? La función del glicocáliz es hacer como una pequeña como una barrera entre esta presión hidrostática y esta presión osmótica, evitando que todo lo que se encuentra en la luz del vaso se arrastre hacia el líquido intersticial. Y ahora, ¿qué pasa si el glicocáliz se daña? ¿O por qué se daña? Dije que era importante, hipervolemia. Esta gran cantidad de líquidos pues, puede alterar el glicocáliz, puede dañarlo. Puede haber un choque, puede haber hiperglicemia, isquemia, reperfusión, lesiones pulmonares agudas o, como en muchos casos,
sepsis. Entonces, cuando se daña este glicocáliz, hay una infiltración hacia el líquido intersticial de todo lo que se presenta en la luz del vaso debido a esta presión hidrostática, y como no tenemos esa fuerza o esa presa que impide que el montón de eh, moléculas pasen, básicamente, pues estas moléculas van a pasar hacia las células endoteliales o incluso pueden dañar las uniones intercelulares. Ahora, ¿eso qué? O sea, ¿cómo qué? O sea, ¿qué pasa con eso? Este aumento de la permeabilidad vascular puede generar edema, adhesión de leucocitos, plaquetas al endotelio. Además, altera la biodisponibilidad del óxido nítrico y aumenta el riesgo intravascular, sobre todo en estado de hiperglicemia o hiperlipidemia. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los líquidos? Que si hacemos un mal manejo, podemos llevar al paciente a esto, a un daño del glicocáliz que nos va a llevar a un edema, adición de leucocitos y plaquetas al endotelio, porque ya no vamos a tener esa barrera de acá, esta barrera que impida que la presión hidrostática empuje todas esas moléculas hacia las células endoteliales. Entonces, y ahora sí hablando de los líquidos preoperatorios, tenemos el lactato, tenemos los cristaloides o tenemos los coloides. Entonces, pequeño cuadro comparativo, tenemos dentro de los cristaloides la solución salina, lactato de Ringer y la destroza, mientras que los coloides, albúmina, almidones y gelatina, o base de gelatinas. Estos pues son líquidos más iones, mientras que los coloides son líquidos orgánicos. ¿Qué ventajas tienen estos cristaloides? Son baratas, son accesibles, siempre están disponibles. ¿Qué pasa con los coloides? Son muy costosas y son poco accesibles. Los cristaloides pueden producir edema, pueden producir acidosis, producto de un exceso de iones, mientras que los coloides pues raramente producen edema. Los cristaloides tienen una gran ventaja, es que tienen pocas reacciones adversas, a diferencia de los coloides que pueden presentar alergias. Se aumenta el riesgo de falla renal y aumenta el riesgo de muerte. Además de eso, los cristaloides no tienen límite de dosis. Puede utilizar lo que uno quiera, mientras que los coloides tienen unas dosis fijas. Ahora, a tener en cuenta es que una osmolaridad plasmática normal se encuentra entre los 280 y los 295 milimoles por litro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto nos va a determinar si un líquido que vamos a administrar es hiper o hipoosmolar en relación a la osmolaridad plasmática. Entonces, tenemos los cristaloides, solución salina, pues es la más usada y contiene 154 milimoles por litro de iones de sodio y cloro. Esto hace que pues las concentraciones de cloro mayor a las tenga unas concentraciones de cloro mayor a las del plasma, porque pues, las del plasma son de 100 milimoles por litro. ¿Qué pasa si administramos grandes infusiones de solución salina? Nos puede presentar al paciente acidosis metabólica hiperclorémica y alterar esta diferencia iónica. ¿Cuándo se utiliza la solución salina? Siempre reposición aguda del volumen, esa es la indicación. Primera línea de traumas, hemorragias, deshidratación grave y cetoacidosis. Ahora, lactato de Ringer. Lactato de Ringer pues contiene cloruro, lactato, sodio, potasio y calcio. Tiene una osmolaridad de 277 milmol, que es una pequeña diferencia, podemos decir que es hipoosmolar. Está indicado en diarrea con deshidratación, quemaduras, vómitos y cirugías abdominales. Está contraindicado en insuficiencia renal crónica debido a la gran cantidad de iones y de moléculas que tiene. La destroza se utiliza netamente en alimentación parenteral. El objetivo es, básicamente la destroza es agua más azúcar. Entonces, pues se utiliza como alimentación parenteral y está indicado en hipoglicemias, mantenimiento de y el mantenimiento de necesidades basales. Y en caso de que vayamos a estar mucho tiempo con la destroza, se añade
sodio y potasio. Ahora, los coloides. Los coloides son suspensiones de grandes moléculas. Pueden ser suspensiones en solución salina al 0.9% en soluciones balanceadas. Lo que se me olvidó hablar sobre la solución salina es que la solución salina pues, produce esta acidosis metabólica hiperclorémica en soluciones no balanceadas. Actualmente hay soluciones balanceadas que pueden pues, evitar este desenlace. Entonces, anteriormente se utilizaba albúmina, pero recientemente también se utilizan las semisintéticas como las que son a base de gelatinas y a base de almidones. Entonces, la ventaja que ofrece es que tiene una vida media mayor a las cristaloides, incrementando la presión óptica del plasma. La desventaja, las gelatinas, o sea, los semisintéticos de gelatinas, han demostrado nefrotoxicidad, mientras que el uso de almidones ha demostrado alteraciones de la hemostasia e incremento del sangrado postoperatorio. ¿Cuándo está indicado? ¿Cómo está indicada los coloides? Puede estar indicado sangre, se utiliza en pérdida de sangre. Plasma, cuando son pacientes con quemaduras o que tienen pérdida de proteínas. La albúmina del 4% es muy costosa, es alérgica, pero es muy útil en sepsis, pero está contraindicada en trauma cráneoencefálico. Mientras que los almidones de gelatina pues, se utilizan en reposición de veludo. Y eso sería todo.